o los mexicanos suelen decir síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, porque es un síndrome, su nombre lo está diciendo, no es una enfermedad, cuya etiología es de distinta naturaleza y que en principio fue descrito con diferentes sinónimos. Hace muchos años, en 1967 aproximadamente, lo describieron, por ejemplo, como pulmón húmedo, se presentaba casi siempre en pacientes en un conflicto de Vietnam, en pacientes en shock, y había un compromiso pulmonar, por eso se llama pulmón de shock. Lo importante de este SIBURE es que es una forma de edema agudo pulmonar. Luego lo escribiré de manera rápida para que se de qué tipo de edema agudo pulmonar es, ¿no? Y como fue descrito en esta época, se llamó también pulmón traumático. Ok. Auswald, como les decía, en 1967, describió en 12 casos la aparición brusca de qué? De esta sintomatología, aumento de la frecuencia respiratoria. Le tomaron una placa, en ese entonces no había tomografía, y vieron cómo los campos pulmonares estaban completamente blancos. Esto es el edema agudo pulmonar, ¿no? En ambos lados. Y este compromiso pulmonar, ¿qué es lo que producía en los pacientes? Insuficiencia respiratoria aguda, que seguramente llevarán después como tema final de la sintomatología pulmonar. Ya cuando después se pudo hacer algún tipo de medición, se evidenció que en este síndrome la compliance del pulmón o la extensibilidad estaba disminuida. Hoy esas medidas, las unidades de terapia intensiva lo hacen de manera natural. Lo importante es que este síndrome está asociado a una gran variedad de factores precipitantes, causantes de lesión pulmonar, ¿no? Entonces, el síndrome de distrés respiratorio del agudo, que hoy se llama así, ha tenido distintos nombres, como ya les he dicho, es una enfermedad con una entidad fisiopatológica específica, pero los que se enferman de esto, los que tienen este síndrome, son obviamente heterogéneos. Definición. ¿No? Es una condición clínica aguda que se caracteriza por la presencia de infiltrados bilaterales en ambos pulmonares, y si nosotros le hacemos unos gases, vamos a ver que hay una hipoxemia. Esta hipoxemia siempre es de carácter agudo, porque acuérdense que también hay hipoxemia crónicas. Y obviamente hay un edema pulmonar, pero el edema no es de etiología cardíaca. Enseguida vamos a describir cómo se describe esto. Okay. Dice que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de este tipo, debemos excluir el edema agudo pulmonar cardiogénico. Este edema agudo pulmonar cardíaco, ¿a qué se debe? A falla cardíaca. Yo este año estuve de viaje, no de insuficiencia cardíaca, pero en insuficiencia cardíaca se tiene que hablar de edema agudo pulmonar por falla cardíaca, ¿no? Este edema no es por falla cardíaca. ¿Y cómo se ha logrado establecer que no se debe a falla cardíaca o lo que se llama pulmón cardiogénico? Cuando se hacía medición de la hemodinamia a través del gancho, porque la ecografía la sustituye eso, se hace para algún tipo de diagnóstico, la presión capilar pulmonar, ¿sabe qué significa esta presión capilar pulmonar? Es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la presión de la aurícula izquierda. O sea, es la presión del llenado ventricular diastólico. Entonces, esto se llama presión capilar pulmonar. ¿Y por qué se dice que este síndrome no es cardiogénico? Porque esta está en límites normales. Cuando la presión capilar pulmonar está en límites normales, la etiología del edema es de otra naturaleza. Esta fue una definición dada por este autor en esta revista Américas de Ok. Ahora, este síndrome a lo largo del tiempo ha sufrido distintas clasificaciones. Una primera que ha clasificado este síndrome en dos: lesión pulmonar aguda, o ALI, y síndrome de distrés respiratorio agudo. Ambas vean en el tiempo es lo mismo. Lo que hace esta clasificación, lo que permite hacer esta clasificación es la PAC.
¿Saben qué es la PAF, no? Es la relación que hay en la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. A eso se llama PAF. Pero estos datos son del nivel del mar. Ven, si es menor o mayor a 300, entonces estamos en lesión pulmonar. La PAF en la costa es superior a 400 de normal. Luego hablaré de acá. Y es distrés respiratorio cuando esta FAPI es menor a 200. O sea, la PAFI ha servido para hacer esta clasificación. En ambos hay los niveles bilaterales y cuando se ha logrado medir la presión capilar pulmonar, siempre ha sido menor a 18. ¿Ok? Listo. En 2012 hay una definición que se llama de Berlín. Es un poco más complicada, pero esta clasificación para fisiopatología, para esta materia, no es tan importante que lo sepan, pero ¿cómo lo ha clasificado? En leve, moderado y grave. Y para hacer esta clasificación de leve, moderado y grave ha tenido en cuenta siempre la PAFI, pero el tratamiento. El tratamiento de este síndrome es a través de la ventilación mecánica. Y en la ventilación mecánica nosotros intensivistas utilizamos algunas medidas y en base a eso nos va a calificar. Este PIB significa presión positiva al final de la aspiración. Entonces, en base a esto, a clasificar en leve, moderado y grave. Obviamente, esta no la podemos utilizar en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la PAFI en nuestro medio, ¿cuánto será lo normal? 0,21. Si la PAFI es la relación de PaO2 entre la fracción inspirada de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno siempre es igual en todas partes, 21%. Pero ¿cuánto es nuestra PaO2 normal? 60. 60 entre 21, 0,21, ¿cuánto sale? 280. Querría decir que todos los que vivimos en La Paz tendríamos distrés respiratorio. Por eso necesitamos para La Paz hacer alguna investigación, alguna clasificación, etc. Los jóvenes están intentando hacer esto. Okay. Entonces, como hablamos de la altura, vean ustedes que vivimos aproximadamente 5 millones de gente en ciudades de alta altitud. Y La Paz es la ciudad de mayor de altitud que tiene más habitantes. Si tomamos en cuenta La Paz y el Alto, somos casi 2 millones. No hay otra ciudad de la altura que tenga mayor cantidad de habitantes que la nuestra, pero hay en China pocos habitantes, en Cusco pocos habitantes, y ok. Entonces, les he dicho que el distrés respiratorio es una forma de edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar, en general, el edema agudo tiene, desde el punto de vista de la fisiopatología, 3 componentes. Una alteración de las fuerzas de Starling, vamos a repasar, han visto edema en clases. Otra, alteración del endotelio. Si hablamos de distrés, vamos a ver qué es el endotelio pulmonar. Y 3, el tercer mecanismo de producción de edema en general es alteración del sistema linfático. Cuando hablamos de edema de cualquier parte del cuerpo, tenemos que ver a cuál de estos corresponde. Y entonces, el edema del distrés respiratorio es un edema que está, ¿no? Edema, que no es nada más el aumento del líquido del intersticio. Si estamos hablando de edema pulmonar, ese intersticio, ¿dónde está? En el parénquima pulmonar, fuera de los alveolos, es el edema pulmonar. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir lo que acabo de decir, o falla cardíaca o alteración de la permeabilidad. ¿Okay? Estos son los que acabo de decir. Después de estar en el edema cardiogénico, que aumenta la presión capilar, porque nos está diciendo que hay falla cardíaca. En otras circunstancias, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, la cirrosis que hay, disminución de la presión oncótica por la menor concentración de proteínas que existe. Eso también nos lleva a la formación de edema, pero esto es por fuerza de estado. Okay. Y en general se ve que las fuerzas que tienden a sacar el líquido, que se mide a través de las fuerzas de Starling, esto lo vamos a pasar rápidamente, siempre son un poco superiores a las que meten el líquido. 28,3 contra 28. Son las fuerzas que hacen que el líquido vuelva al vaso y estas son las que sacan. Y este exceso, ¿por dónde vuelve? El sistema linfático. Por eso es que, desde el punto de vista del edema, una de estas cosas tiene que ocurrir.
Y el tercero es la alteración de Stanley, presión hidrostática, presión oncótica. No vamos a volver a empezar, el exceso vuelve por la circulación linfática. Okay. Causas de edema. Entonces, las causas de edema en general, ¿a qué se debe? A disminución de la reabsorción, disminución de la presión oncótica plasmática, síndrome necrótico, cirrosis hepática, desnutrición, alteración de la permeabilidad del endotelio capilar. Esta es la que se altera en el estrés respiratorio. ¿Y por qué se altera? Vamos a ver enseguida. Y el cuarto, perturbación del sistema de drenaje linfático. Esto es raro, pero por ejemplo en África hay la elefantiasis, ¿no? Que aquí no se ve. Entonces una parasitosis que obstruye el sistema linfático y el edema. Aquí podría alterarse es que es bien raro, sí, por ejemplo, la presencia de un cáncer en el sistema. En realidad, este tercer o cuarto que está aquí descrito es un mecanismo raro. Okay. Entonces, ¿cuál es el modelo conceptual del síndrome del estrés respiratorio? Primero, que como les he dicho hace un momento, la compliance ha de estar disminuida. Esto nos va a conducir a la hipoxemia. Si tomamos gases, en nuestro medio ha de estar menos de 60 de PO2. ¿A qué se debe? Que hay un aumento, este edema, de la permeabilidad vascular nueva. ¿Y esto qué es lo que produce este aumento de la permeabilidad vascular? Lesión pulmonar aguda, que siempre es difuso. Eso quiere decir que toma a ambos pulmones. En la radiología van a estar a ambos pulmones. Y eso, esta lesión hace que el tejido pulmonar que debe estar aireado esté disminuyendo a nivel pulmonar, y eso también ayuda a que haya más hipoxemia. Otro mecanismo en este síndrome conceptual del CID es cuando llevan insuficiencia respiratoria, han de ver que desde el punto de vista de la fisiopatología, la insuficiencia respiratoria se debe a alteración de la ventilación, en la mayor parte de los casos, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, aumento de los cortocircuitos, como este es el caso. Acuérdense que los cortocircuitos son normales, no deben ser más del 5% del gasto, y aquí aumentan. Alteración del endotelio, ¿no? Entonces, el parénquima pulmonar está constituido de dos tipos de células, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 constituyen el 90% de la superficie del pulmón, superficie plana. Estas células de tipo 1 tienen poca tolerancia a la injuria pulmonar de cualquier tipo. Las células de tipo 2, que se constituyen el 10% de la superficie, son células cuboideas. Estas tipo 2 tienen mayor tolerancia al daño. Y otra característica importante que diferencia el tipo 2 del tipo 1 es que proliferan rápidamente y se diferencian, cuando se hace un análisis histopatológico, del tipo 1 después del tipo 1. Y la otra cosa importante es que estas células tipo 2 producen el surfactante. Acuérdense que el surfactante tiene que ver con la tensión pulmonar. Por eso que este distrés al principio se llamó también membrana hialina, por disminución del surfactante de los niños. Hay un síndrome de los niños y se pensó que era casi lo mismo. Entonces, las consecuencias de esta alteración, ¿cuáles son? Que el epitelio se vuelve más permeable, en consecuencia de mayor salida del núcleo del intersticio. Se lesionan estos tipos, tipo 2, y el edema no se absorbe, o sea, hay mayor compromiso con la dos. Vean, disminuye la producción de surfactante, a consecuencia de eso, como la membrana hialina de los niños se llama al alveolo que se colapsa, no se distiende. Se pierde la barrera epitelial por daño directo, y esto puede además complicarse con una infección habitualmente bacteriana. A eso se llama neumonía bacteriana. Eso es lo que ha ocurrido en el COVID. El COVID ha producido distrés. ¿Y por qué ha muerto la gente? Ha muerto porque se ha complicado su pulmón con bacterias habitualmente. Y esas han hecho que además
los pacientes hagan shock séptico, falla orgánica múltiple y mueran. No han muerto por el COVID, sino por todas estas complicaciones. La otra característica del epitelio, obviamente, si está dañado, no se regenera y empieza una fase proliferativa que peor. ¿Okay? Bueno, entonces, la etiología puede ser directa, por ejemplo, neumonía, broncoaspiración, embolia grasa, hemorragia directa, quiere decir que el árbol traqueobronquial, el pulmón, está directamente dañado por cualquiera de estos. O puede ser indirecta, esta es la causa más común, por ejemplo, secundaria al shock séptico. El politraumatismo grave, acuérdense que al principio se llamaba shock traumático porque se veía en este tipo de enfermos. La pancreatitis aguda, que es una inflamación del páncreas que no es infecciosa, produce distrés respiratorio en el adulto. Shock, quemaduras, o sea, esta etiología lo hace por vía indirecta, quiere decir que por el torrente sanguíneo y la liberación de la inflamación va y lesiona el endotelio. Entonces, el distrés 2. Por ejemplo, si alguien se quema la vía superior, es un daño directo. Lo más común es que el daño sea de tipo indirecto. ¿Okay? Y obviamente entran en juego todos los componentes de la inflamación, neutrón, macrófaagos, plaquetas, endotelio. Pero no solo eso, entran en juego para producir este daño del epitelio, factores humorales, factores inhibidores macrófagos, el complemento, factor activador, todo lo que han visto en inflamación. La endotoxina es sumamente importante, porque esta endotoxina que es liberada por las bacterias gram negativas, que es la que en mayor proporción produce un shock séptico, entonces dañan de manera indirecta. Y por la acción de otros hormonas, leptinas, integrinas, moléculas, que no vamos a hablar de esto, porque esto ya han visto en inflamación. ¿Y por qué lo menciono? Porque el distrés respiratorio es una inflamación del endotelio pulmonar por estos mecanismos. Okay. Desde el punto de vista de la fisiopatología, en este síndrome se describen tres fases. Una inicial que se llama fase exudativa, una posterior que es la fase proliferativa y finalmente una tercera que es la fase fibrótica. Esta puede ser también de recuperación, no todos mueren y algunos recuperan, pero si predomina la fibrosis, entonces los pulmones se quedan duros, no se expanden y el paciente persiste con eso. En esta fase exudativa, lo que hay desde el punto de vista histopatológico es neuralgia renal y edema. En la fase proliferativa, si analizamos desde el punto de vista histopatológico, ¿qué va a haber? Inflamación intersticial y cambio